Bien, y vamos a por la última lámina de esta primera colección, que lo que me reúne son una serie de elementos. Lo primero, como veo ejes de simetría aquí y no tengo una capa creada para los ejes, lo que voy a hacer es, pues, crearme una nueva capa a la que voy a llamar ejes. La voy a poner en, bueno, pues en amarillo, por ejemplo. El, en amarillo, vale, acepto. Y el tipo de línea, en vez de continua, voy a cargarle, pues eso, la carga ISO, la línea de tipo ISO, trazo largo y punto, que es la de ejes. Bien, selecciono y acepto. Y ahí me marca esa. Bien, bueno, estaba en la de dibujo. Perfecto. Vale, pues entonces, a partir de ahí voy a ir dibujando cada uno de estos, a ver, de todos estos 6 figuras. Vamos allá. Empezamos por la primera, y la primera lo que me indica es que, a ver, para que lo veamos, tengo una longitud total de 100, luego una longitud parcial de 22 y otra de 8 a cada uno de los extremos, luego el tronco central mide 100 menos 30, 70. Todo esto mide 70. Tengo un diámetro grande de 24 y tengo una inclinación de 15 grados. Y aquí de 90 entre las dos líneas, es decir, cada una de estas es de 45. Pues voy a hacer el tramo central. Voy a empezar por ahí, por hacer el tramo central. Vamos allá. Escojo la herramienta rectángulo y dijimos que ese lado central tiene de longitud 70, es decir, la línea en la esquina contraria estaría a 70 hacia la derecha y voy a llevarlo hacia abajo, serían, he puesto 70, ¿no? Sí. No sé por qué me lo lleva a la derecha, a la izquierda. Bueno, arroba 70. Esperaré. Voy a coger otra vez. Punto inicial ahí. Arroba 70 según el eje X y según el eje Y 24, coma menos 24. Menos 24. Bueno, pues ahí tendría mi parte central. Claro, esa parte central tiene un eje de simetría que atraviesa los dos puntos medios. ¿De acuerdo? Esos dos puntos medios. ¿Qué es lo bueno de...? Bueno, voy a... No sé si me lo pillo bien. Voy a hacerlo otra vez. Línea en el eje. Ahí. Ahora sí. Los dos puntos medios. ¿Qué ocurre? Que, bueno, podemos cambiarle las propiedades a esa línea para que la escala del tipo de línea sea más pequeñita, ¿vale? Sea de 0,5, por ejemplo. 0,5. A ver, 0,5. Ahora sí. De esa manera podemos ver más línea, ¿vale? Y puedo estirarla, pero eso después, cuando ya tenga el resto. De momento ya tengo las referencias. Vamos a lo siguiente. Escojo la línea y me dice, oye, desde aquí traza una línea que sea ¿de cuánto? A un ángulo de 45, ¿vale? No me dice la longitud, pero me dice que es un tramo de 45, es una inclinación de 45. Bueno, pues vamos a ello. Voy a trazar una línea, voy a poner 20, sé que es mucho más corta, con un ángulo de 45. Bueno, pues no era tan corta. Además estoy en la que no es, ¿eh? Voy a ir a la capa dibujo, otra vez. Línea de 50 con ángulo 45. Bien, ahí tengo una línea. La otra debería hacer la simetría y simplemente delimito hasta dónde ocupa, a ver, recortar, pues con la horizontal, con la prolongación de la horizontal, ¿vale? Sin más. Ahí. Y luego, por otra parte, esta de aquí sería una línea
que yo le doy una longitud de 20, por ejemplo, o 35, con desfase 15, ¿eh? ¿Lo veis ahí? Desfase 15. Esa sería la línea. La prolongación de esta línea me lleva durante 22 unidades. A ver, cuando prolongue esto 22 unidades, siguiendo el mismo ángulo, llegaré hasta la parte extrema, hasta esta parte extrema. ¿De acuerdo? Pues nada, cuento. Voy a coger un eje, voy a coger el eje, así me va a ayudar. Vaya. El eje. Y voy a coger 22, ¿vale? Voy a moverlo 22 hacia allá. Así tengo una referencia a la que llegar. ¿De acuerdo? Esta línea la voy a alargar. Esta línea la voy a alargar hasta allí. De tal manera que ahora tengo esos 22 centímetros aquí. Bueno, esos 22 centímetros, esos 22 unidades aquí. Bien. Más cosillas. Esto lo puedo quitar. Puedo aplicar las simetrías ya. Si os fijáis, bueno, yo puedo llevar esta línea, no de ejes, de dibujo. Puedo llevar una línea en la capa dibujo de aquí hasta ahí. Y aplicar simetrías. Porque ya tengo todo hecho, pues aplico simetrías. Cojo estas dos y les debería aplicar una simetría según un eje horizontal, que es ese. Perfecto. Y a este lo mismo le debería... Ah, bueno, esta línea no... La recorto porque si os fijáis, por abajo no tiene la prolongación de cota. Y esta nada, le hago la simetría con respecto también al eje horizontal. Perfecto. Lo único que tengo que escalar. Bueno, que escalar nada. Ahora ya que lo tengo todo, lo hago directamente aquí. Hago una línea según la capa ejes. Una línea que vaya a unirme los puntos medios. Ahí lo tengo. Y tengo ahí mi eje de simetría. ¿De acuerdo? Lo puedo estirar un poquitillo por aquí y le puedo aplicar unas propiedades para ajustar la escala a 0,7 más o menos, para que se vea correctamente. Bueno, pues ahí tengo mi primera figura. La segunda figura, las cotas, repito, os las dejo a vosotros. La segunda figura es esta de aquí, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a ir partiendo de un punto, como puede ser este, voy a ir intentando completar esa figura. Venga, pues vamos allá. Parto de un punto, voy a la capa dibujo, parto de ese punto que os decía. Tengo que trazar una línea. Tengo que pensar a ver cómo lo planteamos. Bueno, pues empiezo por ese punto. Y si me voy en horizontal son 50. Me dice ahí que el ancho de la figura son 50. Luego, en esta parte inferior de la figura, si nos fijamos en esta parte inferior, esto, a ver, estas dos líneas se mueven a tanto a derecha como a izquierda según las mismas cantidades y además se mueven según los mismos ángulos. Luego este punto tiene que estar a la misma altura que este. Necesariamente deben ser iguales, Por eso es horizontal. Este sería uno de los puntos y este sería el otro. Entonces, a partir de ahí, yo puedo trazar una línea desde el punto medio y en esa línea, en algún punto de esa línea, pues se encontrarán las otras dos. Entonces, para ver en qué ángulo, en dónde se encontrarán, yo puedo trazar esta línea, no sé qué longitud tiene, se supone que 25 en horizontal, un poco más, según la inclinación que le voy a dar, ¿vale? Pero esa inclinación es con respecto al eje X de 90 y acordaros que entre ellas hay 120. 120 hasta 180 son 60. 30 para un lado y 30 para el otro. Es decir,
90 o menos 90 y tengo que moverme hasta 30, es decir, 60 más. Menos 150. Pues voy a trazar una línea de 40, por ejemplo, con un ángulo de, habíamos dicho, menos 150. Y ahí donde se corta es donde se va a encontrar con la otra línea, que podría haberla hecho por simetría. ¿De acuerdo? Ahí tendría mi primera parte del dibujo hecha. Esta sería un eje de simetría, ¿eh? Luego, bueno, esto me sobra también. Tendría mi parte inferior. Me dice que desde este punto de aquí, voy a una línea de, bueno, de cotas. Desde este punto de aquí hasta arriba hay 70. Luego, aquí estaría la parte de arriba de la figura. ¿De acuerdo? Y me está diciendo también que uno de los dos puntos, si yo trazara aquí una línea vertical, uno de los dos puntos está de la tapa de arriba, a ver que os lo muestro con este punto de aquí, está a 12 de este lado, ¿vale? A 12 de este lado. Bueno, pues simplemente yo tengo que moverme desde ese punto 12 para buscar el punto que yo quiero moverme, ¿vale? Pues nada, cojo ese punto y me muevo 12 hacia allá. Y este es el punto bueno. Ese es el punto que me marca la primera, desde donde empieza la tapa, por así decirlo, ¿vale? Es decir, si me voy a la capa dibujo, tendría una línea que por lo menos hasta la parte central, no sé si es simétrico o no, me llevaría hasta ese punto. Bien, también me dice que la siguiente línea que tengo que trazar forma un ángulo de menos 150, pues esa ya la puedo trazar. Puedo hacer aquí una línea de 25, por ejemplo, con un ángulo de menos 150. Y ahí tendría esa línea. Esta ya la puedo sustituir por una definitiva, es decir, por una línea vertical y recortar lo que me sobre de aquí, ¿vale? Tanto de aquí como de aquí. Y tengo esa primera parte del dibujo, esa parte izquierda del dibujo. Me faltaría la parte derecha. Entonces, tengo este punto de aquí y me dice que sobre los 70, que llegaría hasta la capa, si voy 17 hacia abajo y me encuentro con esta línea vertical, tendría pues este punto. Es decir, si desde los 70 yo bajo 17 y me voy 25 o me encuentro con esta línea vertical, acabo en este punto. Pues vamos a hacer eso. Voy a bajar desde aquí 17 y me voy a ir en horizontal. Y allá donde se corte con esta línea, en vertical, tendré mi punto para poder trazar una nueva línea, ¿vale? Tendré este punto de aquí. Por lo tanto, esta parte, esta línea, ya la puedo sustituir por la definitiva, ¿vale? Sería de aquí hasta ahí. Claro, ahora mismo, desde ese punto tengo que hacer una línea que yo no sé qué longitud tiene, voy a poner 30, por poner una longitud, y el ángulo es el que tengo que tener claro, porque el ángulo de esta línea con respecto a la horizontal es de 135. Eso supone que el complementario son 45 más, o lo que es lo mismo, 90 más 45. Eso son 135. Pues ángulo de 135. Y este donde se encuentre con la horizontal, que voy a alargar, pues ya tendría ese punto. ¿Lo veis? Quito lo que me sobra y tendría esa figura ya creada. ¿De acuerdo? Vais siguiendo un poquitillo los pasos y mirando el dibujo. Bien, esa segunda ya la tengo. Vamos a ir por la tercera, esta de aquí.
¿vale? Esta de aquí. Y para esta es lo mismo. Voy a partir de este punto y voy a irme hacia arriba. ¿De acuerdo? Venga. Bien, estoy en dibujo, parto de ese punto y voy 70 hacia arriba. 70. Luego me tengo que ir en la parte de abajo, por ejemplo, para ir a lo más evidente, tendría que irme 30 en horizontal hacia la izquierda. 30. Y luego tendría que irme lo equivalente a 20 más. Voy a ir otros 20 y subir. Pues 50, por ejemplo. Esto no sería del dibujo. Es decir, estas dos líneas serían líneas que estoy utilizando yo ahora mismo. Y más que nada porque en el dibujo tengo que partir de este punto y con respecto a la horizontal un ángulo de 135. Pues pongo 40 con desfase de 135 y ya tendría, recortándola, esta línea, ¿vale? Esa línea, podría ya quitar este y quitar este. Esta línea ¿hasta dónde llega? Podría hacer la vertical. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí, esa es la parte de arriba de la pieza, hasta dónde llega la pieza, pues nada, hago una línea hasta que corte con ese tope superior de la pieza. Y esa es la línea parte izquierda. Me quedaría la parte de la tapa, es decir, sabemos que hay 30 hasta ese ángulo y sabemos que hay 35 desde el tope. Pues nada, hacemos 30 desde ahí y 35 desde arriba. Y ahí tengo, pues mirar, tengo 30 y 35. Pues ahí tengo este vértice. Voy 15 y 15 y ya lo tendría. Bueno, pues vamos allá. Trazo una recta de 40 de largo y con un desfase de 90 menos 15, que serían 75. Ahí lo tenemos. Hago una simetría. Bueno, voy a recortar primero para dejarlo ya definitivo. Este lo puedo quitar. Bueno, no lo quito porque voy a hacer simetría. Hago una simetría de esta línea con respecto a este eje. Y lo único que me quedaría sería unir este punto con este. Y ya tengo mi línea. Recorto esta. Y ya tengo mi figura. ¿Vale? Fácil, sencillo y divertente, ¿no? Que decía el anuncio. Bueno, divertido. El caso es que tengo mi figura. Vamos por la cuarta figura. Esta cuarta figura. Que, bueno, pues voy a hacer un poco lo mismo. Voy a ir desde las cosas más evidentes hasta las menos evidentes, ¿vale? Voy a empezar por la parte izquierda, por ejemplo. Por la parte izquierda, que tengo cotas completas. 50 hacia arriba. Luego, otra vez empezando en la esquina, me dice que tengo que ir 20. Esta es una cola de Milano. Tengo que ir a 20 a la derecha. Luego tengo que desplazar. Tengo que trazar una línea a 20 unidades desde el suelo. Es decir, esta de aquí. Estas dos, digamos que son auxiliares, ¿vale? Las utilizo, voy a poner en la capa cotas para decir que son auxiliares. Es más, esta de aquí la voy a alargar, porque de esa manera, y esta la puedo borrar, de esa manera, partiendo de este punto, yo tengo que trazar una recta, una línea, que me forme un ángulo de 60 con esta. Es decir, 90 más 30 de 120 con la horizontal. Pues nada, le doy, yo qué sé, 40 con desfase, 90 y 30, 120 habíamos dicho, ¿no? 120. Ahí tengo mi parte superior de la cola de Milano. Mi parte izquierda, quiero decir, ¿vale? Voy a recortar esa parte de ahí. Muy bien. Ahora, la parte superior de la cola de Milano, yo no sé dónde está.
Pero sé que es simétrica según, sin mirar, si la pieza mide 70, a 35 está la simetría. Pues nada, muy sencillo de hacer. Borro esta línea. Como sé que a 35 está la simetría, pues me voy 35 hacia allá. Recorto lo que no me interesa y trazo la simetría de estas dos líneas con respecto a la vertical. Venga, simetría de estas dos líneas con respecto al eje vertical. Vale, y bueno, incluso voy a ir para atrás y voy a hacer simetría, pero no de esas dos líneas, de estas tres con respecto a ese eje vertical. Así ya estoy preparado para empezar con esta parte de aquí. Bueno, vamos a ver. Por una parte, si yo parto de este punto de aquí, sí conozco el ángulo. Entonces voy a trazar una recta de la longitud que sea con un ángulo que me forma pues 45 grados con la vertical. Ahí. Como sé que la altura total de la pieza donde se debe encontrar esta recta es de 70, lo vemos aquí, la altura total es de 70 y se va a encontrar con esa recta, pues nada, desde este punto trazo 70 hacia arriba. Trazo 70 hacia arriba. Venga, trazo 70. Y luego voy en horizontal. Y allá donde se encuentren esas dos rectas, pues ya tengo recortando donde tengo la tapa. ¿De acuerdo? Claro, desde ahí me dice, bueno, pues hay un hueco de 25. Empezando desde este punto de aquí, desde esta esquinita de aquí, hay un hueco de 25. Hay un hueco de 25. Pues nada, vamos a hacerlo. Quitamos esta recta la quitamos y vamos a trazar una línea de 25, que esa es la que no vale. Ese es el hueco. El resto puedo ya ponerlo en la capa dibujo, puesto que sí es el dibujo. Debo irme 20 hacia abajo, me dice el dibujo desde este punto, 20, y debo trazar una recta con un ángulo de 60 entre la vertical y esa línea. O lo que es lo mismo, 90 más 60, 150. ¿Vale? 150, que bueno, serían 150, serían 60 hacia abajo, serían 30, ¿no? Aquí. Venga, o menos 30, perdón. Pues trazo una de 40 con un ángulo de menos 30. Muy bien. Por lo tanto, oye, si queremos asegurarnos de que el ángulo entre este y este es de 60, pues lo miramos, lo medimos o lo acotamos en un momento. Veis que coincide, ¿vale? Venga. Recorto lo que ya no me haga falta, que es eso. Todo esto es un hueco, pues eso. Y elimino esta. Y esta la paso a la capa dibujo. Y con eso... Y con eso tendría mi figura completa, mi cuarta figura. La quinta, venga, que ya estamos terminando. La quinta figura, que sería, a ver, vamos a buscarla, esta de aquí. Si os fijáis, tiene una doble simetría. Bueno, no, tiene una simetría simple. Vamos a intentar hacer la mitad de la figura. Entonces, vamos a ver cómo la completamos. Este lado de aquí, si entre los dos son 80 menos 60, este es de 10, ¿vale? 10. Vamos a intentar hacer esta esquina y esta y hacer una simetría. Vale, venga, vamos a intentar empezar por algún lado. Empezamos por la parte superior. Entonces, la parte superior, esto, haciendo cuenta, son 10 de lado. Porque si 80 menos 60 son 20... uno de los dos lados, cada uno de ellos mide la mitad, 10. Luego, lo mismo aplico a la parte inferior. Es decir, si 80 menos 40 son 40, esto tiene que medir 20 a la fuerza. ¿Vale? Si 80 menos 40 son 40, pues este mide 20 y este mide los otros 20. ¿Vale? Luego tengo ya esa esquina. Ahora,
tengo que trazar una recta que forme un ángulo de menos 45 grados con la horizontal. Pues la trazo. Una recta, no sé de qué longitud, voy a poner 40 con un ángulo de menos 45 grados. Eso sí lo sé, que es de menos 45 grados. ¿Qué más? Sé que tengo que llegar, si trazara una recta de 40, ese sería el eje de simetría, ¿veis? Hasta la mitad de la figura. Pues voy a hacer eso, pero en una capa diferente. Voy a trazar una línea de 40 y este es mi eje de simetría, es decir, esa línea que yo no sé cuánto medía, ahora ya la puedo recortar hasta ese eje de simetría. ¿Vale? Lo demás esta la puedo borrar. Y entonces ese eje de simetría ya me sirve para una cosa que es para poder dibujar, para tener la referencia de la mitad de la pieza, donde tengo la mitad de la pieza. ¿De acuerdo? Por otra parte, tengo otro eje, ahora sí un eje de simetría, que lo estaba llamando mal, ¿eh? Este no es un eje de simetría, es un eje de referencia. El otro sí es un eje de simetría y está desde esta esquina a 40. ¿Vale? Pues venga, vamos a seguir. Desde esta esquina me voy 40 hacia allá y este sí que es un eje de simetría. ¿Vale? Borro lo que me sobra y entonces aplico una simetría de todo esto con respecto a este eje. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. A ver, ahí lo tenemos. Luego tengo ese y ese. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo que dibujar estas dos líneas sin problema ninguno porque con respecto a la horizontal tengo que ir menos 45. Pues venga. Dibujo ya en la capa dibujo una línea que me ocupe pues 40, 50 con un ángulo de menos 45. Donde me corte, con el eje de simetría, recorto. Y la otra, bueno, pues puedo trazarla por simetría también con respecto a ese eje. Y si todo va bien, me debería coincidir en el otro lado. ¿Vale? A ver, simetría de esto con respecto a este eje. Ahí tengo. Luego, estas dos también les puedo hacer una simetría a esta y a esta con respecto al eje horizontal. De esa manera ya tengo esta parte de aquí. Y ahora debo hacer estas dos líneas. Estas dos líneas suponen que esto medía 20, pues nada, 20 hacia abajo, 20 hacia abajo. La otra, pues por simetría con respecto al eje vertical, sin problema. Y ahora, fijaos que tengo en medio otras dos líneas a 20, es decir, este lado, necesariamente, si todo vale 80 menos 20, serían 60, 30 y 30. Pues este lado mide 30. Lo trazamos, 30, 30. Y ahora necesito trazar una recta de 30 con un ángulo de 45. Allá donde corte el eje de simetría, a ver, recorto. Y allá donde hago la simetría con respecto a ese eje. Y si todo va bien, se completa la figura. Y ahí tengo mi figura, la figura que me pedía, a ver, que me pedía aquí. ¿De acuerdo? La acotación os la dejo a vosotros, lo repito. Y por último, y ya terminamos con esta colección, sería esta figura, ¿vale? Esta figura que, bueno, pues podemos partir de este lado de la derecha, que mide 40. Venga, pues 40. Ahí tengo ese primer lado. Luego tengo un lado de 45. Muy bien. Luego tengo una longitud de 8, que la voy a trazar en otra capa, 8. ¿Por qué necesito esa referencia? ¿O por qué la quiero tener? Porque ahora mismo me dice que tengo que ir hacia arriba según un ángulo de 45. Por eso, para seguir dibujando, trazo una línea desde este punto de una longitud de 20, por ejemplo, con un ángulo de
90 más 45, 135. Ahí. Donde me corte con la línea que había trazado previamente, pues le recorto y sigo dibujando. 32. Tengo que irme 32 hacia la izquierda. 32. Y tengo que subir hasta el eje de simetría, es decir, hasta 20, ¿vale? Desde ahí son 20. Ya veréis por qué. Porque la mitad de este... Bueno, nada, lo trazo y lo vemos. El eje de simetría, esta sí tiene un eje de simetría en la mitad, que sería esta. Por lo tanto, ahora si me muevo según un eje de 30, que es lo que me marca la figura, ya lo veréis, marca este eje de 30, esta inclinación de 30, supone que son 90 más la inclinación es con respecto a este, ¿vale? Con respecto a este o con respecto a este. Estos son 30, luego estos son 60. 90 más 60 son 150. Luego voy a trazar una línea, ya en la capa dibujo, que empiece aquí, más o menos que tenga 40, con un desfase de, ya habíamos dicho, 90 más 60, 150. Perfecto, recorto lo que me sobra de ahí. Voy recortando todo lo que me sobra, eliminando lo que no necesito. Y voy a recortar también este. Recorto también esto. ¿Por qué hago esto? Porque es una figura simétrica. Voy a llevar aquí, eso sí, esa línea. Y voy a llevar esta línea que también existe en el dibujo. Y si esto lo he hecho bien... me falta una línea aquí, que llega hasta el eje de simetría. Y entonces lo que voy a hacer es, pues eso, la simetría de la mitad de la figura, la simetría de la mitad de la figura de todos esos elementos con respecto al eje de simetría. Y si todo ha ido bien, pues la figura me queda ya realizada, ¿vale? Venga, pues ya tengo las 6 figuras que debo encajar. Están a tamaño 1:1 y bueno, me da la sensación, veis que el formato también, bueno, lo veis, voy a hacer un encuadre. Veis que el formato está, no moví todo menos una parte que se me quedó allí, mirad. Nada, voy a desplazarla que acabo antes. Ahora sí. Me da la sensación de que si los ponemos bien ordenaditos, me van a caber casi en escala 1:1, ¿eh? Si no, bueno, aplicaría una escala al doble, es decir, reduciría estos a la mitad, aunque me va a quedar mucho, o 1,5. Voy a ampliar el formato 1,5 y yo creo que así ya me entran sin problema. Incluso así separados como los he dibujado yo, ya entran, ¿vale? Luego tenemos ya nuestra escala a 1,5. 1:1,5 de reducción y nuestras figuras tal y como las tenéis que representar, ¿vale? Tal y como las tenéis que construir. Hay alguna línea por aquí que se me ha movido, pero bueno. ¿De acuerdo? Venga, pues con esto acabo ya con esta lámina, la última de la primera colección. Seguimos con la segunda colección.